En los últimos tiempos, el mundo ha sido escenario de una serie de eventos naturales que parecen intensificarse de manera alarmante. Entre estos eventos destacan los devastadores incendios forestales que han asolado California y otras partes del mundo, provocando una destrucción a una escala nunca antes vista. Estos desastres naturales no son solo manifestaciones de fuerzas de la naturaleza, sino también señales urgentes de algo mucho más profundo, un llamado divino a purificar la tierra. La Virgen María, en varias apariciones a lo largo de los siglos, ha revelado mensajes de purificación y transformación espiritual para la humanidad. A través de estas revelaciones, ella nos alerta sobre la necesidad del arrepentimiento y la oración, con el objetivo de restaurar el equilibrio espiritual del mundo. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días. Tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Es posible ver una conexión clara entre los incendios y las profecías de María. Cuando habla de purificación, no se refiere solo a la transformación interna de los individuos, sino también a la purificación del planeta mismo. Los incendios de California, con sus llamas consumiendo vastas extensiones de tierra, pueden interpretarse como un reflejo de esta purificación divina. La Virgen María, como Madre Espiritual de la humanidad, nos llama a unirnos en oración y reflexión, pidiendo protección e intercediendo por nuestra conversión. Las señales que María nos envía son claras. Es tiempo de prestar atención y prepararnos para los desafíos espirituales que están por venir. El significado de las profecías de María. Las profecías de María son parte fundamental de la tradición católica, especialmente en lo que respecta a su mensaje de purificación espiritual para la humanidad. A lo largo de los siglos, María, la Madre de Jesús, apareció para transmitir mensajes de arrepentimiento, conversión y fe a los fieles. Estas apariciones, a menudo acompañadas de visiones proféticas, revelan la urgencia de un cambio profundo en la vida espiritual de las personas, así como la advertencia de que la humanidad debe prepararse para tiempos difíciles si quiere evitar consecuencias graves. La primera y una de las apariciones más conocidas de María ocurrió en 1830, cuando se apareció a su hermana Catalina Labouré en París, Francia. Durante esta aparición, María entregó la famosa medalla milagrosa que simboliza su intercesión y protección. Sin embargo, esta aparición también llevaba un mensaje que se convertiría en un tema recurrente: la necesidad de purificación. María pidió oraciones por la conversión de los pecadores y el fin de las ofensas a Dios, advirtiendo que se avecinaban tiempos de tribulación. Pero quizás una de las apariciones más significativas sea la de Fátima en 1917, cuando María se apareció a 3 niños en la pequeña localidad portuguesa. En esta aparición, María reveló una serie de mensajes y profecías, entre ellas la famosa visión del fuego del infierno y la petición de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Además, María mencionó que grandes tribulaciones y sufrimientos aguardaban a la humanidad si no se abrazaba sinceramente la conversión y el arrepentimiento. Advirtió sobre las consecuencias de los pecados del mundo y el impacto de estos en la tierra, haciendo una clara conexión entre la purificación espiritual y la purificación del mundo físico. La Virgen María, a través de estas y otras apariciones, ha enfatizado que los desastres naturales no son solo fenómenos naturales inexplicables,
sino que a menudo son señales de que la humanidad está en desacuerdo con el plan divino. María, en sus mensajes, a menudo se refiere a estas calamidades como formas de purificación. Incendios, inundaciones, terremotos y otros desastres pueden interpretarse como manifestaciones físicas de una necesaria purificación espiritual. María nos llama a mirar estos acontecimientos con una perspectiva más profunda, reconociendo que no son solo una consecuencia de la acción humana en el planeta, sino también un reflejo de la urgente necesidad del arrepentimiento espiritual. Esta idea de purificación espiritual está profundamente arraigada en la teología cristiana, donde el fuego se utiliza a menudo como símbolo de purificación. En la Biblia, el fuego se describe como un elemento de refinamiento. En 1 Corintios 3, 13, 15, por ejemplo, Pablo habla del fuego que probará la calidad del trabajo de cada persona ante Dios. Este fuego no destruye, sino que purifica, refinando lo bueno y desechando lo impuro. De manera similar, las profecías de María ven los desastres naturales y los tiempos de tribulación como formas en que Dios, a través de la intercesión de María, permite una purificación del mundo para que las almas puedan ser purificadas y el mal pueda ser erradicado. En los últimos años, hemos visto una intensificación de estos desastres naturales, con tormentas más fuertes, incendios más devastadores y otras calamidades que se extienden por todo el mundo. California, un estado conocido por sus incendios estacionales, se ha enfrentado a algunas de las mayores tragedias de esta naturaleza, con enormes áreas consumidas por las llamas. Estos incendios, además de causar una gran destrucción, también tienen un profundo impacto psicológico y espiritual en las personas. A menudo, las comunidades que enfrentan catástrofes de este tipo recurren a la fe en busca de consuelo y protección divina. La conexión entre estos acontecimientos y las profecías de María es evidente. Estos fuegos son un reflejo de la necesidad de purificación, y la Virgen María nos llama a reflexionar sobre nuestro papel en este proceso. El aumento de los desastres naturales en los últimos años debe verse como una señal clara de que la humanidad necesita reevaluar sus valores espirituales. La falta de respeto por el medio ambiente, la degradación moral y la ignorancia espiritual son factores que contribuyen al empeoramiento de las crisis globales. María, en sus apariciones, advirtió del peligro de una humanidad que se aleja de Dios y vive en pecado. Ella nos pidió que nos arrepintiéramos y oráramos para que el mundo se salvara de la destrucción. El fuego, en este contexto, no es solo físico, sino también simbólico, y representa los desafíos espirituales que debemos enfrentar para purificarnos y alinearnos con lo divino. Esta purificación, aunque dolorosa, es también un camino de renovación. La Virgen María no solo nos advierte de los peligros, sino que también nos guía, ofreciendo esperanza y mostrándonos el camino de la salvación. Nos insta a acercarnos a Dios, a practicar la oración diaria, la penitencia y la conversión. La oración es la clave para alejar el mal y restablecer el equilibrio espiritual, así como la conversión es el medio por el cual podemos purificar nuestra alma y así contribuir a la curación del mundo. María, con su compasión maternal, nunca nos abandona. Ella siempre está presente, intercediendo por nosotros ante Dios, y sus peticiones de oración y arrepentimiento nunca han sido más urgentes que ahora. A través de sus profecías, ella nos guía a través de la tormenta, ofreciendo consuelo y luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, es fundamental que, como seres humanos, miremos estos signos con ojos de fe y espiritualidad, reconociendo que la purificación del mundo
comienza con la purificación de nuestras propias almas. California como reflejo profético. En los últimos años, California ha sido escenario de devastadores incendios forestales, con inmensos incendios que queman acres de tierra y destruyen todo a su paso. Estos incendios, que cada año ocurren con mayor frecuencia e intensidad, son más que simples tragedias naturales. Son señales urgentes de que las profecías de María se están cumpliendo de manera alarmante. Cuando María habló de la purificación de la tierra, se refería no solo a una transformación espiritual personal, sino también a la necesidad de una purificación física del planeta. La naturaleza, en su magnificencia y vulnerabilidad, ha sido un medio de comunicación a través del cual Dios, por intercesión de María, llama a la humanidad al arrepentimiento, a la reflexión y al cambio de rumbo. Los incendios en California no pueden verse únicamente como catástrofes causadas por factores climáticos o humanos. También pueden interpretarse como signos divinos de purificación. En las enseñanzas cristianas, el fuego se utiliza a menudo como símbolo de purificación. Cuando los incendios consumen grandes extensiones de terreno y arrasan paisajes enteros, pueden verse como un reflejo simbólico de esa purificación espiritual que predijo la Virgen María. Así como el fuego que destruye lo impuro y lo impuro es eliminado, también es símbolo de renovación, de un nuevo comienzo, donde lo que quede después de la purificación será más puro y más fuerte. María, en sus diversas apariciones a lo largo de los siglos, mencionó varias veces la purificación de la tierra. Habló de la necesidad de que la humanidad se arrepienta de sus pecados, cambie de actitud y regrese a Dios. Esta purificación no es un proceso fácil, exige sufrimiento y sacrificio. Pero, como María siempre subrayó, la purificación es necesaria para restaurar la armonía y la paz en el mundo. Ella nos mostró que si bien el proceso de purificación puede ser doloroso y desafiante, también trae consigo la promesa de renovación y redención. En el caso de California, la intensidad y frecuencia de los fuegos puede verse como un reflejo de esta purificación que se está produciendo, no solo en el plano espiritual, sino también en el físico. El estado de California ha sufrido uno de los mayores incendios de los últimos años, con llamas consumiendo miles de hectáreas de bosque y devastando ciudades enteras. El impacto de estos incendios no es solo físico, también afecta profundamente a las comunidades locales, obligando a los residentes a reconstruir y reevaluar sus vidas. Este proceso de destrucción, seguido de renovación y reconstrucción, puede verse como un espejo de lo que la humanidad necesita atravesar espiritualmente. La humanidad, según las profecías de María, necesita ser purificada de sus fracasos y transgresiones, y los incendios de California pueden verse como un reflejo del fuego espiritual purificador que, según María, debe preceder a la restauración y renovación del mundo. Al observar la devastación causada por los incendios forestales en California, no podemos evitar cuestionar el papel que desempeña la humanidad en estos desastres naturales. La contaminación, la destrucción ambiental y el abandono de los recursos naturales son factores que contribuyen a la intensificación de estas catástrofes. La conexión entre el comportamiento humano y los cambios ambientales es innegable, y según los mensajes de María, la humanidad necesita urgentemente cambiar la forma en que vive y trata la tierra. María nos pide cuidar el planeta, respetar la creación de Dios y buscar la armonía con la naturaleza. Las profecías de María no son solo una advertencia de acontecimientos cataclísmicos, sino también una invitación a que, como seres humanos, podamos acudir a Dios y restaurar nuestra relación con el medio ambiente y entre nosotros. El fuego,
como se menciona en las Escrituras, tiene una doble función. Destruye lo impuro, pero también purifica y prepara el terreno para algo nuevo. En muchos relatos bíblicos, el fuego se utiliza como medio de purificación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el fuego descendió sobre el monte Sinaí como señal de la presencia de Dios, y más tarde el fuego se asocia con el Espíritu Santo que purifica los corazones. Del mismo modo, los incendios que asolan California pueden verse como un símbolo de esta acción purificadora de Dios, representada por María, que viene a llamarnos al arrepentimiento y a la renovación. El fuego, aunque destructivo en su apariencia externa, es una poderosa metáfora de la transformación que debe ocurrir dentro de cada ser humano. Además, la recuperación que se está produciendo tras los incendios forestales de California también puede verse como un símbolo de la esperanza que María siempre nos ofrece. Incluso cuando la destrucción parece total, siempre existe la posibilidad de renacer. La tierra, quemada y destruida, puede eventualmente regenerarse y florecer nuevamente, así como nuestras almas, purificadas por el sufrimiento, pueden renovarse y restaurarse. María, en todas sus apariciones, nos ofrece la promesa de que, aunque las dificultades y los desafíos son inevitables, la purificación trae consigo la oportunidad de un nuevo comienzo. El fuego, entonces, no es solo destrucción, sino un medio de transformación y curación. Cuando reflexionamos sobre los incendios forestales de California, no solo debemos centrarnos en la destrucción, sino también en cómo este evento puede llevarnos a una reflexión más profunda sobre nuestras propias vidas y comportamientos. Como individuos y como colectivo, nos estamos preparando espiritualmente para los desafíos que trae la purificación. ¿Estamos dispuestos a escuchar el llamado de María y buscar la purificación interior que ella nos pide? Los fuegos, como reflejo físico de esta purificación, son un recordatorio de que la transformación espiritual también requiere un proceso doloroso pero necesario. María, con su intercesión materna, nos guía en este camino, mostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay posibilidad de renovación, siempre que abramos nuestro corazón a Dios. Los incendios de California, por tanto, no son solo una tragedia ambiental o natural, sino un reflejo profundo de las palabras de María. Son una señal de que la purificación es necesaria e inevitable. Nos recuerdan que el sufrimiento y la destrucción a menudo preceden a la restauración y la renovación. El fuego, como nos enseña María, es a la vez destrucción y renovación. Y es a través de la purificación que podemos alcanzar verdaderamente la verdadera paz y armonía con Dios y la creación. María y la purificación, el fuego como símbolo. El fuego ha sido una imagen central en las Escrituras y la profecía, simbolizando tanto la presencia de Dios como el proceso de purificación. En la tradición cristiana, el fuego se ve a menudo como una metáfora del sufrimiento, la prueba y, en última instancia, la renovación espiritual. Cuando María, en sus apariciones a lo largo de los siglos, habla de purificación, a menudo utiliza el fuego como símbolo poderoso para describir este proceso de transformación. El fuego, en esencia, es destructivo, pero también es capaz de refinar, purificar y dar lugar a algo nuevo. Quema lo impuro y lo transforma en algo más puro y fuerte, como el proceso espiritual que María nos pide abrazar. En la Biblia, el fuego es una presencia sorprendente. Desde el Antiguo Testamento, el fuego aparece como símbolo de la presencia de Dios. En el libro del Éxodo, por ejemplo, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, se topa con un fuego que no consume la planta, pero que transmite la presencia divina de forma impresionante y aterradora. El fuego es, por tanto, un símbolo de la purificación divina,
algo que nos muestra tanto el poder de Dios como su capacidad para refinar a la humanidad. Cuando Dios habla a su pueblo, muchas veces lo hace a través del fuego. En la aparición de Dios en el monte Sinaí, el fuego es signo de su santidad y de la necesidad de purificación del pueblo de Israel, que debe purificarse antes de acercarse al Señor. El fuego, en este contexto, es un elemento que destruye el mal y prepara el corazón humano para la verdadera adoración. Este uso simbólico del fuego es continuo en el Nuevo Testamento. En los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, dándoles poder divino para difundir el mensaje de Cristo. El fuego del Espíritu Santo no destruye, sino que da poder a los apóstoles para llevar la verdad de Dios al mundo. El fuego aquí simboliza la presencia y el poder de Dios, que purifica y fortalece para el bien. Este simbolismo del fuego es profundo cuando miramos las profecías de María. Cuando habla de purificación, suele utilizar el fuego como metáfora de la necesidad de transformar a la humanidad a través de un proceso doloroso pero necesario. En las apariciones de Fátima, María habló de un fuego del infierno, advirtiendo de la pérdida espiritual que podría sufrir la humanidad si no se arrepintiera y regresara a Dios. Este fuego no era una amenaza de destrucción, sino un símbolo de la purificación que el alma debe experimentar. En otras palabras, la humanidad necesitaría ser limpiada de sus pecados para poder alcanzar la redención y la paz verdadera. María, con su corazón materno, nos advierte sobre los tiempos difíciles que se avecinan, en los que el sufrimiento será la clave para abrir los corazones y conducir a las personas a un estado de pureza espiritual. La purificación que María menciona en sus profecías no se refiere solo al fuego físico, como en los fuegos naturales que vemos en el mundo, sino a un fuego espiritual que consume el ego, las adicciones y los fracasos humanos. Este fuego purificador, aunque doloroso, es necesario para que las almas puedan purificarse y acercarse a Dios. María, en sus mensajes, nos llama a pasar por este proceso de purificación para que podamos ser transformados y preparados para lo que está por venir. Los incendios que asolan lugares como California pueden verse como un reflejo físico de esta purificación espiritual. Cuando las llamas consumen vastas áreas de tierra, eliminan todo lo que es impuro y dejan tierra preparada para un nuevo crecimiento. Asimismo, las dificultades espirituales que enfrentamos en nuestras vidas, las tribulaciones, los momentos de sufrimiento y las crisis, son formas en las que estamos llamados a purificarnos. El alma necesita muchas veces pasar por el fuego de la adversidad para poder refinarse y renovarse. Los incendios que consumen la vegetación, queman árboles y destruyen casas, pueden verse como una representación simbólica de ese fuego espiritual que tanto mencionó María. Nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles existe una oportunidad para que nuestras vidas se transformen y podamos emerger más fuertes y más cerca de Dios. La purificación espiritual, como nos enseña María, requiere humildad y arrepentimiento. Cuando experimentamos dificultades, ya sea en forma de sufrimiento físico o espiritual, estamos llamados a reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos. El fuego, por tanto, es una invitación a reflexionar profundamente sobre nuestra propia vida, a cuestionarnos dónde estamos en nuestras relaciones con Dios y con los demás. La verdadera purificación espiritual ocurre cuando nos entregamos al proceso de transformación, permitiendo que las llamas del sufrimiento y la prueba nos moldeen y nos hagan más puros, más misericordiosos y más atentos a la voluntad divina. Además, la purificación espiritual no es un proceso que ocurre de forma aislada. María,
como nuestra Madre Espiritual, nos guía en este proceso. Ella nos invita a ofrecer nuestros dolores, nuestros miedos y nuestros pecados a Dios, para que seamos transformados por su amor y misericordia. Cuando pasamos por el fuego de la purificación, no estamos solos. María intercede por nosotros, guiándonos con su mano maternal para que podamos soportar el dolor y salir del otro lado más fuertes y más puros. Su presencia a nuestro lado durante este proceso es una promesa de que no seremos abandonados, sino que seremos conducidos a la renovación espiritual, con la gracia de Dios. El fuego de la purificación también nos llama a la renovación constante. En nuestra vida espiritual necesitamos purificarnos continuamente, así como la tierra, cuando es golpeada por el fuego, se prepara para una nueva vida. Asimismo, el alma humana debe pasar por un proceso continuo de purificación para crecer espiritualmente. Cada dificultad, cada tribulación, cada momento de sufrimiento puede ser visto como una oportunidad para estar más cerca de Dios, dejando que el fuego de la purificación arda en nuestro interior, eliminando lo impuro y preparándonos para un nuevo comienzo. María, en su infinita bondad, nos recuerda que la purificación no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Aunque el fuego es intenso y puede causar dolor, también es el medio por el cual somos transformados y preparados para lo que está por venir. Él nos limpia, nos restaura y nos acerca a Dios. Como ella misma dijo en sus apariciones, no temáis, porque el fuego de la purificación, aunque intenso, es un camino hacia la redención. Y al final de este proceso, lo que quede será más puro, más santo y más capaz de reflejar el amor divino. Con seguridad, desarrollaremos el quinto tema con detalle y con la extensión solicitada, manteniendo el foco en las consecuencias de los incendios y la necesidad del arrepentimiento. Las consecuencias de los incendios y la necesidad del arrepentimiento. Los incendios forestales que han devastado California en los últimos años no son solo una tragedia ambiental, sino también una profunda llamada de atención para la humanidad. A medida que las llamas consumen vastas áreas de tierra, destruyendo hogares, bienes materiales y hábitats naturales, también revelan un aspecto más profundo: las consecuencias de un mundo separado de Dios, donde la humanidad ignora los signos de purificación espiritual que la Virgen María nos ha enviado a través de sus profecías. Estos fuegos son el reflejo de una creación que clama por restauración, un grito silencioso que resuena en las palabras de María, donde ella nos llama al arrepentimiento, a la oración y a la conversión. Las consecuencias de los incendios en California, tanto para la naturaleza como para las personas, son devastadoras. Miles de hectáreas de vegetación son consumidas por las llamas, destruyendo bosques enteros que con el tiempo desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico. La fauna local se ve obligada a huir o, lamentablemente, perder la vida en las llamas. El impacto en el ecosistema es inmenso y la recuperación podría llevar años o incluso décadas. Además, los hogares, propiedades y vidas de miles de personas quedan destruidos, lo que obliga a las familias a empezar de nuevo sus vidas desde cero. Muchas personas pierden todo lo que tienen, incluido el contacto con sus seres queridos, mientras enfrentan el daño físico y emocional causado por estos desastres. Las víctimas de estos incendios a menudo quedan indefensas y necesitan ayuda para recuperarse y reconstruir sus vidas. El sufrimiento es palpable, pero también hay una reflexión profunda que es necesaria. ¿Qué podemos aprender de estos acontecimientos? Como sociedad tenemos la responsabilidad de mirar los signos que la Virgen María nos ha dado a lo largo de los años.
Ella siempre advirtió de la necesidad de acudir a Dios, de purificarnos y buscar su misericordia. María nos enseña que, en tiempos de crisis y calamidad, la oración y el arrepentimiento son las claves para evitar catástrofes mayores. La humanidad necesita acudir a Dios con sinceridad, reconociendo sus defectos y buscando, con humildad, la renovación espiritual. Solo a través de una transformación interior podremos, como individuos y como comunidad, evitar que tales tragedias se repitan. Los incendios, además de sus consecuencias ambientales y materiales, tienen un profundo impacto psicológico. El estrés postraumático al que se enfrentan muchas personas tras perder sus hogares y a sus seres queridos es una realidad que no se puede ignorar. El dolor y el sufrimiento que siguen a estos desastres no son solo físicos, sino también espirituales. Las personas a menudo se sienten impotentes y perdidas, preguntándose por qué les sucedió algo tan devastador. Es en este momento de desesperación y vulnerabilidad que el mensaje de María sobre el arrepentimiento y la oración se vuelve aún más relevante. Ella siempre nos habló de la importancia de estar preparados espiritualmente para afrontar la adversidad. Y la oración es el camino para fortalecernos en los momentos de dificultad. La oración es una manera de restaurar nuestra conexión con Dios, de abrir nuestro corazón a su amor y misericordia. María, en sus mensajes, no solo nos pide orar por los demás, sino también mirar profundamente nuestra propia vida. El arrepentimiento es un paso esencial en este proceso. Cuando nos arrepentimos, no solo reconocemos nuestros fracasos, sino que también buscamos la transformación. El arrepentimiento es un acto de humildad, una manera de decirle a Dios que estamos listos para cambiar, para purificar nuestro corazón y vivir según su voluntad. Las profecías de María nos muestran que, sin este arrepentimiento sincero, las consecuencias de nuestros errores espirituales pueden ser desastrosas, reflejadas en las catástrofes que vemos en el mundo. La Virgen María, con su corazón compasivo, siempre nos ha guiado a confiar en su intercesión, pidiendo la protección divina para evitar grandes sufrimientos. La oración, como nos instruye María, debe hacerse con devoción, confianza y fe inquebrantable. Cuando las personas acuden a Dios con sinceridad y arrepentimiento, están participando de un proceso de purificación que va más allá de lo físico y material. El fuego que arde en California, aunque es un fuego literal, es también un simbolismo del fuego espiritual que purifica nuestras almas. Este fuego que destruye lo impuro nos enseña la importancia de limpiar nuestra vida de adicciones, egoísmo y falta de fe. La verdadera purificación comienza en el corazón humano y es la oración y el arrepentimiento los que abren el camino para que se produzca esta transformación. Además, la oración no es solo un medio de purificación, sino también de curación. Quienes sufren las consecuencias de los incendios, ya sea por pérdidas materiales, emocionales o espirituales, pueden encontrar consuelo en la oración. Cuando acudimos a Dios con humildad y arrepentimiento, Él nos ofrece su gracia y misericordia, ayudándonos a superar el dolor y reconstruir nuestras vidas. La Virgen María, como nuestra Madre Celestial, es la intercesora que nos ayuda a encontrar paz y curación cada vez que acudimos a ella con fe sincera. Es importante recordar que la purificación no ocurre de forma aislada. Como individuos debemos asumir la responsabilidad de buscar la renovación espiritual, pero también como sociedad debemos hacer nuestra parte. La humanidad necesita cambiar la forma en que interactúa con la tierra, con la creación de Dios. La destrucción del medio ambiente, el abandono de los recursos naturales y la falta de respeto por la vida son cuestiones que han contribuido a la intensificación de desastres naturales, como los incendios.
María nos llamó repetidamente a ser buenos administradores de la creación divina, a cuidar la tierra y respetar a todos sus seres. Si no tomamos medidas para restablecer nuestra relación con el medio ambiente, las consecuencias podrían ser aún más devastadoras. Por tanto, el mensaje de María respecto a los incendios y los desastres naturales es claro. El arrepentimiento, la oración y la conversión son los caminos para evitar tragedias mayores. La purificación espiritual no es solo una cuestión de transformación personal, sino también una responsabilidad colectiva. Orando y arrepintiéndonos sinceramente, podemos evitar que el sufrimiento se prolongue y podemos colaborar con Dios en la renovación del mundo. La oración es la clave para que se produzca la purificación, tanto a nivel individual como colectivo, y es a través de esta oración que podemos encontrar paz, sanación y esperanza para afrontar los desafíos del futuro. Protección divina. Cómo María nos guía en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, calamidad y sufrimiento, los seres humanos a menudo se encuentran perdidos, buscando respuestas y consuelo. El sentimiento de impotencia ante desastres naturales, problemas personales o crisis espirituales puede ser abrumador, pero para los cristianos siempre hay un refugio seguro, la protección divina, especialmente a través de la intercesión de María, la Madre de todos nosotros. Desde sus apariciones hasta los momentos más difíciles de la historia, María ha sido símbolo de protección, consuelo y dirección espiritual. En los momentos de dificultad, ella nos guía, nos ofrece refugio y nos enseña a fortalecernos espiritualmente, para que podamos afrontar cualquier adversidad con una fe inquebrantable. María, como madre amorosa, siempre estuvo ahí para proteger a sus hijos. La protección divina que ofrece va más allá de la protección física. Ella cuida el alma, el espíritu y el corazón de quienes se entregan a ella con fe. En las apariciones de María, ella nos pide repetidamente que confiemos en su amor e invoquemos su ayuda, especialmente cuando enfrentamos grandes tribulaciones. Ella no promete una vida sin dificultades, pero garantiza que, incluso en los momentos de dolor y desesperación, Dios estará con nosotros por su intercesión materna. En tiempos de crisis, ya sea en medio de desastres naturales, pérdidas personales o angustia espiritual, la intercesión de María es una poderosa fuente de consuelo. Ella, como madre, comprende el dolor de sus hijos y está junto a cada uno de nosotros, ofreciéndoles consuelo y orientación. La historia de la humanidad está llena de testimonios de milagros e intervenciones de María, quien con su intercesión ha llevado a miles de personas a superar las crisis y encontrar la paz en medio de la tormenta. Como Madre de Cristo, nos guía de regreso a su Hijo, el Salvador, que es la verdadera fuente de toda protección y fortaleza. María, por tanto, no es solo una figura pasiva, sino una guía espiritual atenta que nos conduce al amor y a la misericordia divinos. En las Escrituras, el amor maternal de María se refleja constantemente en su disposición a escuchar nuestras oraciones y responder a nuestras peticiones. Cuando María se apareció en Fátima, dijo: «En todo lo que hagas, confía en mí», revelando que su misión es interceder por nosotros ante Dios. Ella es nuestra intercesora, alguien que por gracia divina tiene el poder de protegernos y guiarnos en momentos de crisis. Incluso cuando los problemas parecen insuperables, María nos enseña que, con confianza en Dios y oración sincera, podemos superar cualquier adversidad. La oración ha sido, a lo largo de los siglos, una de las principales formas de conectar con la protección divina que ofrece María. Una de las oraciones más poderosas y populares, el Ave María, es una súplica a María para que interceda por nosotros ante Dios, ofreciéndonos protección y guiándonos hacia la salvación.
El Ave María es más que una simple oración. Es un grito de confianza en la misericordia de María, una petición para que ella nos envuelva con su manto de amor y nos conduzca a la seguridad espiritual. Al recitar esta oración, nos encomendamos al cuidado de María, reconociendo su importancia como nuestra Madre Celestial y nuestra protectora. El Ave María, en esencia, es una expresión de fe y devoción, un recordatorio de que María está siempre a nuestro lado, dispuesta a protegernos. Al pedir su intercesión, nos ponemos bajo la protección divina, confiando en que ella nos guiará de regreso a Dios y nos ayudará a superar cualquier crisis. Cada palabra de esta oración es una afirmación de nuestra fe en el poder divino, en la que reconocemos la santidad de María y su misión de ayudarnos a caminar con Cristo. Además del Ave María, existen otras poderosas oraciones marianas que nos ayudan a buscar la protección divina. Uno de ellos es Salve Reina, donde pedimos a María que nos proteja y nos acoja bajo su protección materna, especialmente en tiempos de angustia y dificultades. En oración, le rogamos que sea nuestra intercesora ante Dios, pidiendo nuestra salvación y protección. También tenemos la oración de Subtum Praesidium, que es una antigua oración en latín que pide a la Virgen María que nos cobije bajo su protección y que por su intercesión podamos ser libres de todo mal. Estas oraciones no son solo palabras vacías, son expresiones de confianza y fe. Cuando oramos, invocamos el poder de María para actuar en nuestras vidas y protegernos de las adversidades que se presenten. La oración es la clave para fortalecer nuestra espiritualidad, especialmente en tiempos de crisis. María nos enseña la importancia de aferrarnos a la oración constante, porque a través de ella encontramos fuerza y coraje para afrontar las tormentas que se presentan en nuestro camino. Las oraciones marianas, con su poder intercesor, son una forma de abrir nuestro corazón a la gracia divina y así alcanzar la verdadera protección y paz. En tiempos de calamidad, es natural sentir miedo, incertidumbre e incluso desesperación. Pero María nos llama a confiar, a poner nuestras preocupaciones en manos de Dios y a buscar la oración como medio de transformación espiritual. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos proporciona la fuerza que necesitamos para permanecer firmes en nuestra fe. En momentos de angustia, debemos recordar que María está siempre dispuesta a ayudarnos a afrontar cualquier crisis, ofreciéndonos su manto de protección divina. La Virgen María nos recuerda que la verdadera protección divina no está solo en la ausencia de dificultades, sino en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Incluso cuando enfrentamos momentos de dolor y sufrimiento, sabemos que la protección de María a través de la oración y la confianza en Dios nos fortalece espiritualmente y nos guía en la dirección correcta. El sufrimiento a menudo puede llevarnos a una profundización espiritual, acercándonos a Dios y más conscientes de la necesidad de confiar en su voluntad. María, como Madre amorosa, nos invita a buscar esta confianza, dándonos valor para afrontar los tiempos de crisis con el corazón lleno de fe. Además, María nos enseña la importancia de la unidad en la oración. Cuando nos reunimos en oración, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también creamos una red de apoyo espiritual que nos ayuda a resistir las dificultades que encontramos. María, como nuestra Madre espiritual, es el vínculo que nos une en la oración, invitándonos a pedir la protección divina no solo para nosotros, sino también para los demás. Cuando oramos juntos, estamos más cerca unos de otros y más cerca de Dios, fortaleciendo nuestra comunidad de fe y creando así una barrera espiritual contra las calamidades que nos amenazan. Por lo tanto, María no es solo un símbolo de protección, sino una guía constante en nuestro camino espiritual.
A través de tus oraciones e intercesión podemos encontrar consuelo, dirección y fortaleza para enfrentar cualquier crisis. Tu protección nos recuerda que incluso en los momentos de mayor sufrimiento, no estamos solos. Ella está con nosotros, guiándonos hacia la salvación y ofreciéndonos la verdadera paz que solo puede venir de Dios. Al confiar en María y sus poderosas oraciones, encontramos no solo alivio de las crisis, sino también una renovación espiritual que nos prepara para las adversidades de la vida. Purificación personal, reflexión espiritual durante las crisis. La vida está llena de altibajos, momentos de gran alegría y otros de inmensa dificultad. Cuando nos enfrentamos a una crisis, ya sea una tragedia personal, una crisis de salud, un desastre natural o cualquier otro tipo de sufrimiento, es común sentirnos perdidos, sin saber cómo afrontar el dolor y la incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de adversidad cuando la espiritualidad juega un papel fundamental en el camino de nuestra vida. La crisis, aunque difícil y dolorosa, ofrece también una profunda oportunidad de reflexión y purificación espiritual. María, en su infinita sabiduría y amor maternal, nos enseña que, a través de la reflexión espiritual y la conexión con Dios, podemos utilizar estos momentos de crisis como trampolines para una transformación interior, un nuevo comienzo y un fortalecimiento de nuestra fe. La purificación personal durante una crisis comienza con una reflexión profunda sobre nuestra vida espiritual. A menudo, cuando todo parece desmoronarse, nuestra atención se centra en lo que nos rodea, las dificultades externas, las pérdidas, los desafíos. Sin embargo, María nos llama a mirar dentro de nosotros mismos y reflexionar sobre nuestro propio caminar con Dios. Ella nos enseña que, incluso en los tiempos más oscuros, existe la oportunidad de purificar nuestras almas, acercarnos a Dios y encontrar en la oración el camino hacia la transformación espiritual. Durante una crisis, a menudo nos enfrentamos a nuestra fragilidad y limitaciones. Nuestros miedos, inseguridades y pecados pueden salir a la superficie, y es entonces cuando la purificación espiritual se vuelve imprescindible. La purificación no es un proceso que solo ocurre cuando estamos en momentos de tranquilidad. Por el contrario, es durante las crisis cuando tenemos el desafío de mirar más profundamente en nuestras vidas y reconocer áreas en las que necesitamos curación y renovación. María, en sus apariciones y mensajes, siempre nos instó a acudir a Dios con humildad y a pedir perdón por nuestros pecados. Sabe que la purificación del alma es un proceso continuo que requiere sinceridad de corazón y voluntad de cambio. El sufrimiento es una de las formas más profundas de purificación. Cuando atravesamos momentos difíciles, nos vemos obligados a afrontar el dolor, la soledad y el sufrimiento. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el sentido de la vida, la muerte y nuestra relación con Dios. En este momento de introspección, la oración se convierte en la clave para encontrar sentido a la crisis y alcanzar la paz interior. María nos enseña a hacer de esta oración una práctica constante, un diálogo sincero con Dios, donde presentamos nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestras dudas ante el Señor. La oración, por tanto, no es solo una petición de ayuda, sino una oportunidad para conectar profundamente con nuestra propia alma, reconocer nuestras debilidades y buscar la gracia divina para purificarnos. En tiempos de crisis, podemos sentir que estamos consumidos por las llamas del sufrimiento. Sin embargo, María nos recuerda que, así como el fuego purifica el oro y la plata, así también nuestras almas pueden ser purificadas a través del sufrimiento. El dolor, aceptado con fe y confianza en Dios, se convierte en un medio de renovación. María,
con su experiencia de sufrimiento y pérdida, es el ejemplo perfecto de cómo afrontar el dolor con confianza en Dios. Ella supo, junto a Jesús, lo que es sufrir con dignidad y fe, y nos guía a hacer lo mismo en nuestra propia vida. Para purificarnos durante las crisis, también es importante establecer una práctica diaria de oración y meditación. La oración es el medio por el cual nos acercamos a María y a Dios, colocándonos bajo su protección y buscando su gracia. Orar no solo nos trae consuelo, sino que también nos fortalece espiritualmente, ayudándonos a ver las crisis desde una nueva perspectiva, no como un fin, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. María, en muchas de sus apariciones, enseñó oraciones poderosas que pueden ser especialmente útiles en tiempos de crisis. La oración del Ave María, por ejemplo, es una forma de invocar su intercesión para ayudarnos a encontrar la paz interior y purificarnos de la angustia que nos aflige. Además, podemos incorporar otros momentos de oración silenciosa, como la meditación y el rosario, para reflexionar sobre la vida de Cristo y María. El rosario, en particular, es una práctica poderosa que nos ayuda a comulgar con los misterios de la vida de Jesús y María, al mismo tiempo que pide la purificación de nuestra alma y la intercesión divina. Repetir las oraciones del rosario no solo nos ayuda a mantener nuestro enfoque en Dios, sino que también nos lleva a reflexionar sobre los momentos de sufrimiento de Cristo y María, enseñándonos a tener fe incluso cuando el dolor parece insoportable. María, con su corazón materno, nos guía por este camino de purificación y renovación. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer dónde necesitamos curación espiritual. Cuando enfrentamos una crisis, es fundamental que, además de buscar ayuda externa, también busquemos la curación interior a través de la oración, el arrepentimiento y el perdón. La purificación espiritual es una invitación a dejar ir el ego, las preocupaciones materiales y los apegos que nos alejan de Dios. María nos recuerda que si acudimos a Dios con sinceridad y humildad, podemos ser restaurados y renovados en espíritu. Para purificarnos, también necesitamos practicar el perdón. El dolor que sentimos durante las crisis suele estar vinculado al sufrimiento causado por otras personas, por ofensas o heridas. María nos enseña que el perdón es esencial para la purificación del alma. Al perdonar a quienes nos han herido, no solo estamos liberando a los demás, sino también a nosotros mismos, permitiendo que la paz de Dios entre en nuestro corazón. El perdón es uno de los mayores actos de purificación que podemos realizar en nuestra vida espiritual. María, que perdonó con el corazón lleno de amor y misericordia, nos guía por este camino de compasión y reconciliación. Además, la purificación espiritual durante una crisis requiere paciencia y perseverancia. La tentación de rendirnos puede ser fuerte, especialmente cuando enfrentamos grandes dificultades, pero María nos enseña que incluso en las peores tormentas debemos confiar en Dios y su plan para nuestras vidas. La fe, cultivada con paciencia y confianza, nos ayuda a atravesar las crisis con valentía, sabiendo que la purificación y la transformación espiritual están siempre a nuestro alcance. Finalmente, al reflexionar sobre nuestra vida espiritual durante una crisis, es importante recordar que la purificación no es un proceso inmediato, sino continuo. Cada crisis, cada momento de dolor, es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarse a Dios. La purificación es un proceso que dura toda la vida y María, como nuestra Madre espiritual, está siempre a nuestro lado, guiándonos con su luz y su amor. Al mirar dentro de nosotros mismos, arrepentirnos sinceramente, orar con devoción y buscar el perdón y la reconciliación, nos purificamos,
y nos preparamos para los desafíos que están por venir. Señales divinas y despertar espiritual. En tiempos de tribulación, es común que la humanidad busque respuestas tratando de comprender el significado de las dificultades y crisis que parecen surgir sin previo aviso. Los desastres naturales, como los devastadores incendios en California y otras partes del mundo, han aumentado en frecuencia e intensidad, generando gran sufrimiento e interrogantes sobre el futuro de la Tierra y la humanidad. Es en este escenario de aflicción y angustia que María, en sus apariciones a lo largo de los siglos, nos ha advertido sobre la importancia de estar atentos a los signos divinos. Estos signos no son solo fenómenos naturales o acontecimientos fortuitos, son llamados divinos a un despertar espiritual profundo y transformador. María nos invita a interpretar estas manifestaciones como una invitación de Dios a acudir a Él con arrepentimiento, oración y una búsqueda renovada de la purificación espiritual. El aumento de los desastres naturales y los signos visibles de destrucción en el mundo no son meras coincidencias, sino que a menudo pueden verse como una forma de comunicación divina. María, en sus mensajes, siempre destacó que los signos del fin de los tiempos, como la intensificación de las tribulaciones, serían una forma de purificación para la humanidad. Estos signos, a menudo dolorosos, pretenden despertarnos espiritualmente, llevándonos a reflexionar sobre nuestras acciones, elecciones y la verdadera necesidad de volver a la esencia de nuestra fe. Al mismo tiempo, estos signos nos llaman a tomar conciencia de que el tiempo se acaba y que la humanidad necesita renovarse espiritualmente para evitar consecuencias más graves. La Biblia está llena de ejemplos de cómo se han utilizado las señales divinas a lo largo de la historia como una forma de llamar la atención de la gente sobre una necesidad urgente de arrepentimiento. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que Dios envió varias señales al pueblo de Israel, desde las plagas de Egipto hasta señales en el cielo y en la tierra. Estas señales siempre han sido manifestaciones de Dios, alertando a su pueblo sobre la necesidad de una transformación espiritual y de vivir de acuerdo con su voluntad. De manera similar, María, en sus apariciones, nos recuerda constantemente que los signos divinos son una invitación a la conversión, al arrepentimiento y a la oración. A diferencia de un castigo, estos signos son en realidad una expresión del amor de Dios, un llamado al cambio, a la purificación y a la salvación. En el caso de los fuegos, por ejemplo, podemos ver en ellos un signo de purificación, como comentamos anteriormente. El fuego, en muchas culturas y religiones, se asocia con la purificación. Cuando observamos los incendios que han devastado California y otras regiones, podemos interpretarlos como una representación física de una purificación espiritual por la que la humanidad necesita pasar. Estos desastres naturales, aunque dolorosos, nos llaman a reflexionar sobre cómo hemos cuidado la tierra, los recursos naturales y la creación de Dios. Nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, evaluando nuestra relación con Dios, la naturaleza y con los demás. La destrucción causada por los incendios puede verse como una metáfora de la necesidad de eliminar lo impuro de nuestras vidas y dejar espacio para la renovación y el crecimiento espiritual. María, como nuestra Madre Espiritual, estuvo siempre atenta a estos signos y nos alertó sobre la urgencia del despertar espiritual. Ella nos llama a mirar lo que está sucediendo en el mundo, a darnos cuenta de que los eventos globales no son solo fenómenos aleatorios, sino que pueden ser señales de Dios. Ella nos insta a no ignorar estos signos, sino a utilizarlos como un medio para despertar a la necesidad de una transformación interior. En sus apariciones, María ha subrayado que la oración, el arrepentimiento y la conversión
son los caminos para evitar que estos signos se hagan más intensos. Ella siempre nos recuerda que aunque las señales pueden ser dolorosas, también son oportunidades para volvernos a Dios, cambiar nuestras vidas y alcanzar la verdadera paz y salvación. El despertar espiritual que María nos propone no es un acontecimiento momentáneo, sino una transformación continua que se produce a medida que tomamos más conciencia de los signos de Dios en nuestras vidas. A través de la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras, podemos aprender a discernir las señales divinas que nos rodean. María nos invita a desarrollar una atención profunda y una sensibilidad espiritual para que podamos percibir la acción de Dios en nuestras vidas y en los acontecimientos del mundo que nos rodea. Ella nos enseña a estar atentos, a prestar atención a su voz y a no ignorar los signos que nos envía, ya sean visibles o invisibles. Los incendios, por tanto, no deben verse simplemente como tragedias aisladas, sino como signos divinos de purificación y transformación. Nos llaman a la acción, la reflexión y el arrepentimiento. Cuando encontramos estas señales, tenemos la oportunidad de preguntarnos: ¿qué estoy haciendo para contribuir a la curación del mundo? ¿Cómo puedo purificarme y alinearme más con la voluntad de Dios? Estas preguntas son fundamentales para el despertar espiritual que, según María, es esencial para la salvación de la humanidad. La importancia de estar atentos a los signos que María ha enviado a la humanidad es central para la comprensión espiritual de los tiempos que vivimos. En sus apariciones, María nos ha advertido repetidamente sobre los peligros que nos esperan si no escuchamos su llamada a la conversión. Ella nos insta a orar, a arrepentirnos y vivir según las enseñanzas de su Hijo, Jesucristo. La oración, especialmente el rosario, ha sido una de las formas más efectivas que María nos ha dado para estar en sintonía con Dios y su plan divino para el mundo. A través de la oración podemos prepararnos para tiempos de tribulación, fortaleciéndonos espiritualmente para las adversidades venideras. Además, María nos enseña que el despertar espiritual no es solo cuestión de oración, sino también de acción. Nos invita a vivir nuestras vidas de manera que reflejen los valores del reino de Dios: amor, paz, justicia y caridad. Cuando estamos atentos a las señales divinas y nos dedicamos a la oración y al arrepentimiento, también estamos llamados a actuar en el mundo, ayudando a los necesitados, cuidando la creación de Dios y viviendo de maneras que honren su voluntad. El despertar espiritual no es solo un momento de reflexión interna, sino también una transformación externa, que se manifiesta en nuestras actitudes, elecciones y acciones diarias. María, como madre y guía espiritual, nos recuerda que el despertar espiritual es urgente. Los signos divinos están a nuestro alrededor y es nuestra responsabilidad reconocerlos y responder a ellos. Los incendios, los desastres naturales y otras señales de tribulación no son solo un reflejo de la condición del mundo, sino una invitación de Dios a purificarnos, volvernos a Él y buscar la salvación. Al prestar atención a estos signos y seguir la guía de María, no solo podemos protegernos espiritualmente, sino también contribuir a la curación y transformación del mundo que nos rodea. La necesidad de unidad y fe en tiempos de purificación, en los momentos más difíciles de la vida, cuando nos encontramos inmersos en crisis y tribulaciones, uno de los mayores dones que podemos cultivar es la unidad espiritual. En tiempos de purificación, ya sea por un desastre natural, la pérdida de seres queridos o una crisis personal, es común sentirse solo, perdido y sin rumbo. El sufrimiento, por profundo que sea, muchas veces nos lleva al aislamiento, donde nos vemos tentados a rendirnos o a creer que nos enfrentamos a la adversidad sin el apoyo de nadie. Sin embargo, María nos enseña que, para afrontar cualquier crisis,
La fe y la unidad espiritual son fundamentales para superar las dificultades y encontrar consuelo en medio del dolor. María, como nuestra Madre Celestial, siempre nos llama a unirnos en la oración y la fe, porque sabe que la fuerza de la comunidad espiritual puede ser mucho más poderosa que la lucha solitaria. Ella nos enseña que no estamos solos, incluso cuando parece que la tormenta de la vida nos ha envuelto por completo. En sus diversas apariciones, María ha insistido en la importancia de la oración grupal, del fortalecimiento mutuo y de la confianza en Dios, que, en su misericordia, responde a nuestras súplicas. Cuando nos unimos en oración, nuestro espíritu se eleva, nuestra fe se fortalece y las bendiciones divinas fluyen con más intensidad, protegiéndonos de la adversidad y llevándonos a la purificación y la paz. La unidad espiritual es un principio esencial para la curación y la renovación que todos buscamos en tiempos de crisis. Cuando oramos juntos, compartimos nuestro dolor, nuestras preocupaciones y, al mismo tiempo, unimos fuerzas en busca de una solución divina. La oración colectiva crea un ambiente de protección espiritual, donde la intercesión de María, unida a la gracia divina, puede obrar milagros. María nos invita a unirnos en torno a la fe y la oración, para fortalecer la protección divina que ella nos ofrece. Ella sabe que, como seres humanos, nuestra tendencia es distanciarnos unos de otros en momentos de dificultad. Pero de hecho, es en este momento de desesperación que necesitamos apoyarnos unos a otros, reforzando nuestra confianza en Dios. En tiempos de purificación, como los devastadores incendios en California y las innumerables crisis que afectan a la humanidad, lo que nos mantiene firmes es la fe inquebrantable en Dios y la certeza de que Él tiene un propósito divino en todo lo que sucede. La purificación, como nos enseñó María, puede ser dolorosa, pero es necesaria para el crecimiento espiritual y la restauración del mundo. Cuando afrontamos la purificación a nivel personal o colectivo, la fe nos ayuda a comprender que estamos atravesando un proceso que nos acerca a Dios. María, con su infinita misericordia, nos guía por este camino, intercediendo por nosotros para que podamos ser restaurados y renovados. La fe es la base que sostiene nuestro camino espiritual en tiempos de crisis. Cuando tenemos fe, confiamos en que Dios tiene el control de cada situación, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. María nos enseña que en tiempos de tribulación, la fe no debe flaquear. Al contrario, debe crecer, convirtiéndose en luz en medio de las tinieblas. Cuando confiamos plenamente en Dios, la purificación por la que pasamos se vuelve más llevadera, porque sabemos que, al final, habrá renovación, paz y restauración. La fe es la que nos da la fuerza necesaria para soportar las dificultades, sabiendo que Dios no nos abandona, sino que, a través de su amor y misericordia, nos conduce a la victoria espiritual. La oración, cuando se realiza en unidad, tiene un poder especial. María nos guía a orar juntos, como familia, en comunidad y en toda la iglesia. Cuando nos unimos en oración, fortalecemos nuestra fe y nuestra esperanza. Cada oración, por simple que sea, es una herramienta poderosa para la transformación espiritual. El rosario, la oración más querida de María, es un claro ejemplo de cómo la oración colectiva puede unirnos en torno a la figura de nuestra Madre Celestial y de su Hijo, Jesucristo. Rezar el rosario, en particular, tiene el poder de llevarnos a una profunda comunión con María, permitiéndonos experimentar su protección y guía durante nuestros momentos más difíciles. Además del rosario, otras oraciones marianas, como el Ave María, la Salve Raíña y el Subtum Praesidium, son poderosas armas espirituales que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y proteger nuestra alma durante la purificación.
María nos recuerda que la oración debe ser constante, especialmente en tiempos de crisis, y es a través de esta práctica que podemos permanecer firmes, confiados y protegidos. Cuando oramos en unidad, sentimos la presencia de María y de todos los santos que nos rodean, recordándonos que la lucha espiritual es colectiva y que juntos podemos afrontar cualquier adversidad. María, como nuestra intercesora, nos guía de regreso a la unión con Dios. Ella nos invita a volver nuestro corazón hacia Él, a confiar plenamente en su voluntad y a entregar nuestras preocupaciones y temores en manos divinas. La unión con María, a través de la oración y la devoción, fortalece nuestra capacidad de afrontar cualquier dificultad con valentía y esperanza. Cuando la fe nos une, somos más fuertes, más resilientes y más preparados para afrontar las purificaciones que nos trae la vida. Otro aspecto importante de la unidad espiritual es la solidaridad entre las personas. La fe no debe vivirse aisladamente, sino compartirse con los demás. La crisis que enfrenta una persona puede afectar a muchas otras, y es a través del apoyo mutuo como podemos superar las dificultades. María nos enseña a vivir la verdadera caridad, ayudando a quienes están a nuestro lado, ya sea en momentos de necesidad material, emocional o espiritual. Unirnos en la fe nos permite formar una red de apoyo, donde todos están dispuestos a ayudarse y llevar las cargas de los demás, de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. En tiempos de purificación, es fundamental que, como comunidad, nos unamos en torno a la fe y la oración. La protección divina es más efectiva cuando nos fortalecemos unos a otros, cuando nos apoyamos en la oración y recordamos que somos hijos de un mismo Dios, unidos por el amor divino. María, como nuestra Madre Espiritual, nos llama a vivir más intensamente esta unidad para que podamos superar las dificultades, ser purificados en nuestro espíritu y encontrar consuelo en su protección materna. Por tanto, la unidad y la fe en tiempos de purificación son cruciales para nuestra supervivencia espiritual. A través de la oración, la confianza en Dios y el apoyo mutuo, podemos afrontar la adversidad con esperanza, sabiendo que por la intercesión de María somos guiados y protegidos. La purificación que afrontamos, tanto como individuos como comunidad, puede ser dolorosa, pero también es una oportunidad de crecimiento, de acercamiento a Dios y de renovación espiritual. Cuando estamos unidos en la fe, fortalecemos no solo nuestra propia espiritualidad, sino también la de quienes nos rodean, creando una comunidad de fe que nos ayuda a atravesar crisis con valentía, fe y confianza en un futuro mejor. Comentario a continuación para la protección, el tipo «Libre Señor de todo mal y peligro». Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado.
Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.